alimentar. Pero, ¿cómo es que el ovocito que está adentro del folículo secundario llega a ovocito secundario antes de la ovulación? Ah, bueno, pues ahí tenemos que revisar lo que es la ovogénesis, es decir, la gametogénesis en la mujer, que dijimos que tenía que ver con la foliculogénesis, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Miren, para entender la ovogénesis tenemos que tener una línea de tiempo que es el nacimiento. Antes del nacimiento vamos a llamarlo periodo prenatal. Y después del nacimiento, pues obviamente periodo postnatal, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los gametos de la mujer antes de nacer. Antes de nacer, ¿qué pasa? Ah, bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos embriología había unas células que se llamaban células germinales primordiales, ¿verdad? Que llegaban allá a la gónada y en la gónada se diferenciaban a ovogonias que tienen 46 cromosomas. ¿Pero de dónde vienen estas ovogonias? Pues de lo como les acabo de decir. Primero son las células germinales primordiales, que son diploides, se diferencian en ovogonias y estas empiezan a dividirse y ya tenemos aquí una ovogonia, que es lo primero que aparece en la ovogénesis en la mujer. Resumen, la primera célula que vamos a tomar en cuenta para la ovogénesis es la ovogonia y tiene 46 cromosomas. ¿De dónde viene esta ovogonia? De las células germinales primordiales que aparecieron allá por el saco vitelino, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver qué le pasa a la ovogonia. Bueno, aquí vamos a ver, aquí está la célula germinal primordial, se diferencia a ovogonia, se divide y nos dan ovogonias. Pero vamos a seguir nada más una, que es esta, ¿sí? Bien, se diferencia más o menos al tercer mes del embarazo y vean en qué se transforma, vean, en ovocito primario, ¿sí? De modo que el ovocito primario sigue teniendo 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque aquí no hubo división, nada más hubo una diferenciación, ¿sí? Todo esto está pasando desde antes que esta niña nazca, ¿sí? Esa es una diferencia muy grande con respecto al hombre, porque el hombre empieza su espermatogénesis hasta la pubertad, ¿se acuerdan de eso? En cambio, la mujer, desde que está dentro del útero de su mamá, empieza la ovogénesis y lo primero que hace es transformar sus células germinales primordiales a ovogonias y las ovogonias se transforman por un proceso de diferenciación en ovocitos primarios, que siguen teniendo 46 cromosomas. ¿Hasta ahí vamos bien? Quiero ver sus deditos. Vayan viendo cuántos cromosomas hay en cada uno, ¿no? ¿Por qué aquí sigue habiendo el mismo número de cromosomas? Porque no hubo división, nada más diferenciación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Más o menos al séptimo mes de embarazo, fíjense, hay entre 6 y 7 millones de ovocitos primarios ahí en los ovarios de esa bebita que está creciendo dentro del útero. Esto se los pongo porque poco a poco muchos de estos van a ir atreciándose, es decir, van a ir desapareciendo. Vean, entonces, más o menos al séptimo mes de embarazo hay 6 a 7 millones de ovocitos, que ya saben de dónde vienen. Luego vean qué pasa. Aquí, antes del nacimiento, el ovocito primario inicia la primera división meiótica, la inicia, pero la detiene en profase, ¿sí? Por lo tanto, nada más inicia la división, pero no la termina. Se queda detenido en profase de la primera división meiótica. Luego, ¿qué sucede? Vean, los ovocitos primarios detenidos en profase de la primera división meiótica, aunque ya iniciaron la primera división meiótica, pero como no la han terminado,
siguen teniendo 46 cromosomas. Esto quiere decir que siguen siendo diploides, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí iniciaron la primera división meiótica, pero como no la terminan, pues siguen siendo diploides, siguen teniendo 46 cromosomas. Ahora, ¿qué más pasa? Fíjense, ya cerca del nacimiento, ya solo quedan 2 millones de ovocitos ahí en los folículos primordiales. Ya se murieron 5 millones de ovocitos. Vean, lo cual pues son muchísimos, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos, porque tampoco sabemos por qué la mujer inicia la ovogénesis desde antes de nacer. Todavía no lo sabemos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que más o menos al 9º mes de embarazo ya nada más tiene 2 millones de ovocitos primarios que están dentro de folículos primordiales y que están detenidos en profase de la primera división meiótica. ¿Sí? ¿Sí se entiende todo lo que pasó cuando estaba dentro del útero esta bebé? Bien, ahora vamos a ver el esquema, vean. Luego ya nace esta niña y pasa todo lo que es su niñez. ¿Sí se entiende? De modo que no hay cambios, toda su niñez se la pasa sin cambios, ¿verdad? Pero luego, ¿qué viene? Viene la pubertad. Bueno, aquí nada más es como un recordatorio, ¿no? Ojo, estos ovocitos primarios con los que nacieron están dentro de folículos primordiales. Nada más acuérdense, esto ya lo habíamos visto. Cuando llega la pubertad, fíjense bien, entonces sí, el ovocito primario termina su primera división meiótica y vean lo que sucede. Nos da como resultado 2 células. Una muy grande, que se llama ovocito secundario, y otra muy chiquita, que se llama primer cuerpo polar. Vean, lo más importante es que cuando ya terminó el ovocito primario su primera división meiótica y se transforma en ovocito secundario, ya nada más trae 23 cromosomas cada célula. ¿Ya vieron? Ya son haploides. ¿Se acuerdan en la espermatogénesis? También la primera célula haploide era el espermatocito secundario, así que no se van a olvidar de eso. Si les preguntan en el examen qué célula es la primer célula haploide en la ovogénesis, el ovocito secundario. Vean qué disparejas son las células, el ovocito secundario con el primer cuerpo polar. Casi que el primer cuerpo polar nada más les sirve para echar ahí como sobrantes los otros 23 cromosomas. ¿Ya vieron? Porque este ovocito se queda con la mayor parte del citoplasma y por eso es una célula muy grandota. Vamos a ver todo lo que dice aquí en amarillo. ¿Cómo fue posible que, que terminara la primera división meiótica? Primero, porque llegó a la pubertad esta niña y por lo tanto se despertó el eje. Al despertarse el eje, pues ya hay hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, ¿se acuerdan? Por lo tanto, al haber hormona folículo estimulante, empieza a haber desarrollo folicular, va a pasar de folículo primordial a folículo primario, a folículo secundario y a folículo maduro o de Von de Graaff. Es decir, ya va a haber foliculogénesis. Y adentro de estos folículos vienen los ovocitos, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver qué más sucede. Vean, el ovocito secundario también inicia la segunda división meiótica, pero tampoco la termina, se queda detenido en metafase de la segunda división meiótica. Y fíjense, así detenido en metafase de la segunda división meiótica, es como se va a ovular.